Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio más de Stress Lab o Laboratorio de Estrés. Y hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar con Agustín López Guzmán. Agustín es de Argentina y además tiene una charla TED y vamos a hablar un poco de su caso, de cómo pasó de ser ingeniero agrónomo a dedicarse a la felicidad organizacional. Y me parece un tema súper interesante. Además, Agustín, a ver si lo veo por aquí. Hola Luis, hola Guada. A ver si lo veo por aquí. Hola Samuel. Y comenzamos porque me parece que tenía algún problemilla con el móvil. A ver, voy a buscarlo por aquí. Añadir Agustín. Este... Bueno, Agustín, a ver si te puedes unir. A ver si te veo por aquí. Y comenzamos que nos cuentes. Y bueno, para quien sea, hola, buenas, para quien sea nuevo por aquí, míralo por aquí. Aquí hablamos de felicidad en el trabajo y sobre todo de estrés y historias de estrés en el trabajo. A ver, Agustín, te he dado aquí, se ha unido, te doy otra vez por aquí, invitar. A ver si vas por ahí. Funciona. Que tu Instagram de vez en cuando falla un poquito. Invitar. Si no, Agustín, creo que tú también me lo puedes mandar, a ver si así funciona la primera. Aquí sale. Agustín no puede unirse. Esto es súper divertido aquí. Cada vez que hacemos un directo. Hola Adriana. Eh, Mira si me lo puedes mandar tú, Agustín, en vez de mandártelo yo sola. A ver, invitar. Yo te invito, pero no me sale. Ahora. Ahora. Buenas, buenas. Hola Ahora Agustín. sí, Sí. disculpe la demora, que ando justo con todos los problemas técnicos justo ahora. Esto es lo que pasa. Y además, después de la pandemia, todo está permitido. Todo está Todo permitido. está permitido. Y a mí me encanta, ahora hablaremos de eso, pero no sé, yo creo que también ayuda a humanizar a todo el mundo, ¿no? Como que todos tenemos algún fallo técnico y es porque no podemos controlar todo, ¿no? Y todas las formas eh, de tecnológicas. ¿Me decís si me oís bien, si nos oís bien a los dos? Mira, Sole, hola Germán. A ver, espera, a Yo ver te si me escucho oís. perfecto. Vale, de todas formas, voy a poner aquí los auriculares. ¿Vos me escuchás bien? Hola Sole, Germán, ¿cómo están? Sí, yo te escucho muy bien. Bueno, pues nada, al fin estamos aquí, Bueno, Agustín, ¿qué no me tal? ¿Cómo estás? andan los auriculares, los cascos, el celular no cargaba la batería, la computadora no se conecta al vivo, pero bueno, acá Pues, estamos, con lo que dé la pues batería. se te oye muy bien, ¿eh? Se te oye muy bien y se te ve bien, así que vamos para allá. Que hoy es un, Perfecto. es un auténtico placer. Bueno, que lo he dicho y lo puse, creo, pero Agustín tiene hasta una charla TED. ¿Quién tiene una charla TED, no? Sobre bienestar organizacional. Y nada, yo me encanta que estés aquí, Agustín, presentarte un poco. Que Agustín y yo nos conocimos en el Festival Mundial de la Felicidad, igual que otras personas, y a Sole también, que está por ahí. Y, y nada, y a mí me encantaría que hoy habláramos de todo ese cambio que hiciste en tu vida y lo que haces ahora, lo que es dedicarte a la felicidad organizacional. Y también decir que Agustín era ingeniero agrónomo, que eso en Murcia se llevaría mucho. Y él es de Argentina, pero estamos esperando a ver si se une por aquí, por España, no sé, un tiempecito, ¿no? Así que nada, Agustín, si quieres saludar y ya te voy haciendo la primera pregunta. Bueno, antes que nada, un millón de gracias, Lidia, por el espacio este. No solo por invitarme, sino también gracias por el trabajo que haces. Creo que necesitamos ser cada día más lo que intentemos aportar este granito de arena a empresas más felices, a personas más felices, para construir un mundo que tenga esa capacidad para poder enfrentar, resolver o dar lugar a los desafíos que se vienen a nivel económico, social y ambiental. O sea, está comprobado, si las personas estamos bien, si nos sentimos felices y tenemos bienestar,
somos más inteligentes, más resilientes, más innovadores y creo que de eso va lo que necesitamos. Así que gracias y felicidades por el trabajo que haces también. Gracias a ti, Agustín, porque además tú con tu ejemplo y lo que acabas de decir, que parece como fácil y tal, yo sé que tú lo crees verdaderamente, yo también, y hablaremos sobre eso y qué podemos hacer y entre todos, ¿no? Para eso, como dices tú, empresas más felices, personas más felices hacen empresas más felices, sociedades más felices, ¿no? Que es lo que necesitamos y más con este mundo tan cambiante. Total. Y más tú también, hablaremos un poco también viviendo en Argentina, ¿no? Que yo conocí gente en Bueno, Argentina, en Irlanda, y puedo entender un poquito más de cerca esa situación, pero hay mucha gente en España que no, esa incertidumbre, esa inflación alocada no la entiende igual, o esa, ¿no? Esos desafíos que vosotros también enfrentáis, que yo creo totalmente. que os hacen resilientes, ¿no? Eh, Puede ser una de las cosas que dicen por ahí los argentinos. Hay una época que salió en una noticia de Forbes de Estados Unidos que Argentina era el país que mayor cantidad de CEOs exportaba al mundo, de gerentes generales. Porque manejar hoy una organización con toda la incertidumbre, con todos los cambios económicos, sociales, políticos y cuanto cambios se pueda ver, en Argentina los hay. Tal vez faltan un poco más de los cambios buenos, pero bueno, en algún momento llegarán. Creo que muchos de los argentinos intentamos todos los días que haya esos cambios positivos, pero entonces, claro, eso te lleva a ser resiliente, te lleva a buscarle la forma, lo cual no quiere decir que sea una de las cosas negativas que impactan en la felicidad. Ayer estoy leyendo justo un libro de un argentino, Andrea Oppenheimer, que radicado en Estados Unidos, y él habla de las culturas, los países que están trabajando en felicidad, como por ejemplo Dinamarca y Finlandia, que todos los años salen primero en el reporte mundial de felicidad. Y una de las cosas que lo distingue en que las personas en Dinamarca y en Finlandia sean felices, que no quiere decir que sean los más divertidos, eso es lo que ellos mismos dicen, nosotros no somos los más divertidos, pero la previsibilidad, la confianza en los políticos, el tener las cosas a nivel de necesidades básicas está cubierta, entonces eso aporta la felicidad. Pero también nos demuestra Dinamarca y Finlandia que teniendo todo, cuando vos tenés todo, ya no es que tener más te va a dar más felicidad, que es muchas veces lo que a veces confundimos las personas, que tener más, acumular más, cumplir metas, cumplir logros, que mi pareja me quiera como yo quisiera que me quiera, que el país sea como yo quiero, eso me va a hacer feliz y no necesariamente nos va a hacer más felices, siempre que cuando tengamos las cosas cubiertas. Así bueno, eso es un poco lo que Menuda lo llevó introducción. a la transformación de ingeniero agrónomo, que siempre me dicen, pero che, que no te gustaba la agronomía, capaz que tendrías que haber hecho otro tipo de orientación laboral antes de empezar la universidad, y no, la agronomía me encanta, la agronomía me encanta. Es una falencia, ¿no? En las escuelas, creo que de Argentina, de España, de Estados Unidos, de Finlandia. En Finlandia capaz que esté un poco mejor, pero la orientación de qué vas a estudiar, de tu propósito, de lo que querés, a veces hacemos agua en eso y falta. Pero bueno, yo cuando empecé a estudiar la agronomía me encantaba y me iba muy bien y me fue muy bien en la universidad y trabajando, pero había algo que no me como que cerraba el día y me podía haber ido muy bien y yo decía, ¿y ahora Mm, qué? O sea, ¿ahora qué? también uno, esto de el famoso discurso de Steve Jobs en Stanford, de que uno a veces la solución para adelante está en unir puntos para atrás. Yo toda mi vida estuve metido en grupos sociales, juveniles, religiosos, en el centro de estudiantes del colegio, en ONGs, en cosas que tenían que ver con tratar de acompañar a otro, de ayudar a otros o de simplemente compartir experiencias con otros. Y claro, cuando te metes en el mundo corporativo, en manos de una multinacional, esas cosas se van relegando, no queda tiempo y eso no da de comer, por decir. Entonces, claro, me faltaba lo que para mí era vital y eso tal vez era una de las cosas que me llevó a la experiencia del estrés laboral teniendo 25, 26 años. Y yo decía,
¿cómo puede ser que con 25, 26 años esté viviendo estrés laboral? Es como que yo lo Eso, cuento en... eso te voy a hacer. Vamos a empezar por el principio, que no hagamos mucho Bien, spoiler, Agustín. Es decir, primero, vos antes guíame porque yo me voy por cualquier no te lado. preocupes. No, pero sí que me gustaría que antes de decir eso que te pasó, esos cambios, me dijeras desde la humildad o desde la humanidad, ¿qué es para ti el estrés? Bien, no sé si ya viene de la humanidad, de algo que lo aprendí solo, sino también un poco del estudio y de investigar, de conocer de esto, de estudiar para poder dar las capacitaciones, etcétera. Creo que aparte de que el estrés no es algo malo, o sea, el estrés es una respuesta natural del organismo a un cambio externo, el tema es que conocemos el estrés como el estrés crónico, ese que le falta algo que son los recuperadores. Entonces, a este estrés negativo que conocemos, yo lo definiría como la oscuridad. La oscuridad no existe, es la falta de luz, o el frío no existe, la falta de temperatura, o el blanco no existe, la falta de color. Entonces, al estrés, prefiero decirlo como que es algo que no existe, sino que es la falta de recuperadores, porque el estrés lo vamos a vivir siempre, pero mientras sepamos generar los recuperadores necesarios, el estrés no nos va a hacer mal, el estrés nos va a dar los beneficios de controlar la situación, de tener energía para la situación, de tener creatividad para las situaciones. Así que una definición que yo diría ahí es la ausencia de recuperadores. Que me ayuda Qué chula. a Mira gestionar. que, a ver, me gustan todas, pero me gusta como cada uno tenemos una definición y me encanta porque tienes toda la razón. A veces cuando tenemos emociones sabemos que no existen negativas, pero emociones menos agradables, o por ejemplo lo que puede ser un estado de estrés crónico porque no estamos creyendo tener los recursos para situaciones durante mucho tiempo, decir como que no es que exista eso, sino lo que no hay es lo que necesitamos, que eso es más bien, la oscuridad no existe, ¿no? Sino que lo que no existe, lo que es la falta de luz, ¿no? Me gusta eso. O como has dicho también, que has dicho otra cosa, ¿no? Pero como que no existe el estrés crónico en sí, sino que lo que tenemos es una falta de recuperadores o una falta de hacer esos mecanismos, esa resiliencia, esa autoestima para tener fe de que esas situaciones las vamos a superar. Entonces me gusta muchísimo empezar por ahí porque me da, no sé, como más vale poner el foco. Yo muchas veces me he preguntado si poner el foco, porque sabes que yo me encanta la felicidad en el trabajo, entonces ¿dónde pones el foco? ¿En la felicidad en el trabajo o en el estrés? Y para mí en realidad es lo mismo, porque es de un camino a otro. Pero para tratarlo primero, que tú dices, ese estrés, tenemos que poner esas soluciones, ¿no? Y no sé, me ha gustado mucho eso de la oscuridad no existe, más bien la falta de luz. Totalmente. Pero yo quiero saber, sí, dime. Totalmente, porque eso es lo que, bueno, vos tuviste situación de estrés, de burnout, lo pasé yo y lo pasó un montón de personas, y el problema de entenderlo al estrés como algo malo es como cuando pasás esa situación y después en algún momento volvés a la rutina y volvés a lo que te ha llevado a eso, y cuando te estás empezando a estresar un poquito te asustás y te volvés para atrás y dejás de avanzar en la vida, y que no es la idea. La idea es aprender a generar los recuperadores para poder avanzar sin quemarte. Me encanta porque justamente qué casualidad, Agustín, cuando has empezado a hablar, yo también estaba acordándome del discurso de Steve Jobs, de conectar los puntos. Además, yo en los acompañamientos de Burnout de unos workbooks y uno de ellos se llama exactamente Conectar los puntos y lleva también esos vídeos. Porque con la gente que te dice por qué estudiaste ingeniero agrónomo, etcétera, si es que te equivocaste y tal, yo creo que todo viene a colación. A mí me encanta el mundo de la banca. No sé con quién ayer hablaba de hipotecas. Y es que a mí me gusta el mundo de la banca y eso me ayuda a tener una visión diferente a lo que me dedico ahora. Y tú tienes una visión diferente porque ese Agustín llegó a ese sitio porque no, de alguna manera le atraía eso. Y de ver en el mundo corporativo, ¿no? Que falta algo de humanidad, que vamos a hablar un poco, ¿no? Humanidad o gestión de las emociones o de esa felicidad
que hablaremos, pues, no sé, me gusta mucho eso de conectar los puntos porque creo que todos estamos para aprender, igual que dices lo de buscar los recuperadores, ¿no? Escogerme quemado, pues, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué he aprendido de aquí para no volver y para coger eso, meterlo en mi mochila buena, ¿no? Y hacer otras cosas y reinventarme. Entonces, a mí me gustaría también que, ¿no? Que empezara un poquito de cómo fue eso de darte cuenta a los 25, 26 años que no estabas donde a lo mejor querías estar. Mira, a ver, te soy sincero, o sea, durante la universidad también era como que decía, che, ya en los últimos años empezaba a decir, bueno, pero ¿para dónde voy? Ya no me veía bien como alguien 100% técnico, sino que quería. También los puntos para atrás también están en el aprendizaje de nuestros padres, de lo que hemos visto, de lo que sea. Mi papá toda la vida se ha dedicado al campo y ha pasado por un montón de cosas, pero yo veía que las cosas que más lo estresaban a él o las cosas que hacían que él no pueda disfrutar algo que él sí es realmente un apasionado de la agricultura, eran las relaciones que había en las organizaciones y sobre todo la falta de comunicación o de no entender los ojos con lo que ve el otro. Y me refiero a esto, la parte administrativa con la parte técnica del campo, por ejemplo. O sea, dos mundos totalmente distintos. Uno maneja números previsibles o dentro de todo de la previsibilidad que puedan dar los números, el otro maneja el clima, maneja el suelo, maneja cosas que no tiene previsibilidad. Entonces, eso lleva a que haya muchas discusiones, roces, peleas, insatisfacciones, expectativas no cumplidas. Entonces, yo decía, bueno, pará, necesito entrar ahí, en ese punto, en alguien que pueda unir los dos mundos. Entonces empecé a formarme tanto en lo técnico como también en la parte más administrativa y ahí empecé el máster en administración de empresas para decir, che, yo quiero sumar herramientas de manejo, de administración, de la parte más dura de la administración, pero ahí al final empecé a ver todas las materias más de desarrollo de habilidades personales, de liderazgo, de comunicación, que ya eran cosas que yo venía viéndolas en los grupos misioneros, en los grupos sociales, en la fundación en la que estaba, eran cosas que las viví ahí. Y yo ahí es cuando empiezo a atar cabo, decir, bueno, pero che, hay un mundo en las organizaciones que se dedica a las personas. Entonces, che, o sea, si yo lo hago ahora gratis, Sí. lo juro así, pero ¿por qué no lo puedo hacer también en una vida laboral? Entonces ahí empecé a buscar herramientas que me puedan sumar y cuando estaba finalizando, antes de finalizar el máster, yo cambio de empresa, venía de una de investigación y desarrollo y paso a la multinacional para tener la experiencia más de lo comercial. Y ahí es donde empiezo a ver las cosas negativas y a vivir las cosas negativas de cuando las cosas no están bien en la organización y ahí es donde empiezo a estresarme y a partir de una situación de estrés me doy cuenta que la cosa no era la empresa. Y esto es lo que cuento en la charla TED. Cuando yo ese 30 de abril del 2017 termino en un sanatorio haciéndome 10.000 estudios para ver si estaba infartado y no estaba infartado y era simplemente unas úlceras gástricas, ahí me doy cuenta que estaba estresado. Y ahí empiezo a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que con 25, 26 años me esté pasando esto? Y empiezo a preguntarme, con un coach, una coach, un sacerdote amigo, hablar con mi hermano, hablar con mis viejos, hablar con la gente y ahí me empiezo a dar cuenta que el problema no era lo que estaba ahí afuera, sino era lo que yo estaba haciendo o dejando de hacer y que no estaba haciendo lo que realmente quería. Entonces ese fue como el camino al momento que digo, che, bueno, por acá no va. Pero del por acá no va hasta que le encontrarlo por dónde va, hay un camino bien largo. Hay un gap, ¿no? Hay un gap, que es lo que Ah, pregunta, el otro día alguien me preguntaba en un curso, ¿no? Pero ¿cómo llegas ahí? Pues tienes que llegar claro, desde ti mismo, ¿no? Desde, como dices, hablando con otros, preguntando, viendo por qué por ahí no va. Que me gusta también que dices algo de que ver no solo lo que estaba haciendo, sino lo que no estaba haciendo, estaba dejando de hacer, ¿no? totalmente.
En ese momento yo podía ya dar clases de liderazgo en la universidad en la que yo me había formado como agrónomo, que hoy doy esas clases, pero en ese momento la empresa no me dejaba, cada vez podía dar, asistir menos a las clases del MBA. Entonces es como que, che, no estoy haciendo lo que quiero, pero cuando me doy cuenta que no era mi lugar, hasta que uno puede renunciar y se anima, hay un Mm. cambio bastante fuerte, porque si bien yo vivía con mis padres en ese momento, si yo sabía que si renunciaba, comida y techo iba a tener, pero hay que superar a veces el orgullo de decir, che, me equivoqué o quiero ir por otro lado, el qué dirán, las preguntas constantes, el miedo, etcétera, etcétera, que son parte del proceso de cualquier tipo de proceso. Entonces, pero ahí me di cuenta de lo que era el estrés y el estrés era la ausencia de los recuperadores y parte de los recuperadores tiene que ver con las emociones positivas y la emoción positiva más fuerte tiene que ver con la esperanza y si no estás haciendo lo que te gusta, la emoción de la esperanza es muy difícil lograr. Sí, es como que, ¿no? Como que a largo plazo lo ves todo más oscuro, ¿no? Es como, voy a Totalmente, seguir aquí, ¿qué estoy haciendo? No sé, es como que no estás viendo a largo plazo. total. Hay esa oscuridad que también decías. Una cosa más, Agustín, antes de tener esa sensación, ese 30 de abril, ¿tú tenías alguna señal más? ¿O fue como una sorpresa decir, "Jue, me he enfermado, qué me pasa? ¿Y tenías alguna señal anterior? La verdad que no sé si señales, pero no la pasaba bien. O sea, yo estaba de novio en su momento, no estaba bien con mi novia. Vivía con mis padres y me peleaba todo el día con mi mamá, que siempre cuento la historia. Me peleaba con mis hermanos. Y llegaba el fin de semana, el viernes, y te sentí un poquito bien el viernes a tarde, pero tampoco con muchas ganas de vivir el fin de semana, porque estás cansado, no querés hacer nada, no querés saber nada con nadie, y el domingo la empezaba a pasar mal, y el domingo empezaba a sentir un poquito de falta de aire, un poquito de decir, espero que algo el otro día con quien hablaba, y no sé si no era con vos, gente que se enferma porque no quiere ir a trabajar, pero no es que miento, che, estoy enfermo, no puedo ir a trabajar. El deseo de que te pase algo malo para no ir a trabajar, enferma. Entonces eran esas cosas que a veces sentía, pero bueno, es como que uno a veces cree que es lo normal. Nos acostumbramos a decir, bueno, el trabajo es para bancársela, si no te la bancás, sos frágil, sos blandito, sos un quejoso, sos un malcriado, que era un poco también lo que sentía yo cuando me doy cuenta que estaba estresado, decir, ¿cómo? Pero si tengo 26 años, ¿de qué me quejo? Y bueno, Eso tiene mucho también que ver con todo lo, cuando se estudia la felicidad, ¿no? Es decir, ese éxito que también lo hemos hablado aquí en estos directos alguna vez, que es la felicidad, ¿no? Que es el éxito profesional. Pues entonces parece que en general, para todo el éxito profesional tiene que ser hacer una carrera y terminar en una buena empresa, una multinacional. Yo estaba en el mejor banco de España o en el más grande de España. Y luego cuando estás ahí te das cuenta de que a lo mejor llegan esos momentos, ¿no? Y lo importante es tener ganas de vivir. Y ese domingo por la tarde es muy común, hay muchos artículos sobre eso, yo también he hablado alguna vez, y se mezclan varias cosas. Primero, que cuando estamos ya ese viernes y empezamos a dejar que el cortisol y ese estado de alarma baje un poquito para descansar, es cuando más notamos los síntomas, ¿no? Y luego que esa ansiedad anticipatoria del domingo, de decir, mañana la que me viene, a mí me dijo una persona del banco que todos los domingos por la noche vomitaba. Me, me, me causó bastante porque vomitaba, vomitaba. Vomitaba, se tiraba toda la tarde mal, incluso vomitaba algún lunes por la mañana, decía yo. Qué triste que simplemente por el hecho de pensar que voy a trabajar el lunes ya me encuentro tan mal. Y luego, claro, el lunes ya pasas esa barrera y ya como que te vas dejando, iba a decir morir, pero te vas dejando automático hasta el viernes y el viernes dices, ay, voy a disfrutar del viernes y el viernes estás cansado. ¿No? Es un poco así. totalmente. Entonces, el darse cuenta es fundamental. Eh,
para poder empezar a hacer antes las cosas para no llegar al punto en el que te quemas. Entonces, tal vez lo que nos falta hoy a todas las personas es esa formación necesaria para sostener esos momentos y no llegar incluso a ese momento. Y ahí es cuando me refiero a los recuperadores. Por ejemplo, uno de los recuperadores de los que yo hablo en los talleres, cuando hablo de la gestión del estrés y la gestión de la energía, que es, o sea, nosotros necesitamos desgastarnos, o sea, necesitamos darlo todo, pero equilibrar con los recuperadores. O sea, no es que para no estresarse hay que ir a la a la semana laboral de 2 días. No, no, o sea, porque en 2 días te podés estresar. O sea, podés laburar 7 días a la semana, pero generando los recuperadores. Y los recuperadores que sean necesarios según la persona. O sea, hay gente que labura los 7 días y no por eso se quema y no por eso deja de tener una vida social y no por eso deja de tener una vida laboral, familiar. Entonces el tema es cómo soy yo y cómo genero esos recuperadores. Y una de las, a veces, cosas simples, el estado físico. O sea, yo dormía mal y no solo dormía mal, sino que al otro día era muy raro de hacer actividad física. O sea, había dejado de jugar al fútbol, había dejado de... Bueno, el gimnasio nunca ha sido mi pasión, pero no ir a jugar al fútbol. Entonces cuando me pasa eso me doy cuenta que yo hace más de 7 meses que no jugaba al fútbol o que no corría. Entonces, cuando me pasa eso, y una de las primeras personas con las que hablo es una coach, y me dice, salí a caminar todas las mañanas antes de trabajar. Entonces salía media hora mientras iba escuchando alguna música relajante o lo que sea, para empezar a generar recuperadores. Entonces, la actividad física es fundamental, la alimentación es fundamental, el descanso es fundamental, pero de ahí empiezan a entrar otras cosas como la meditación, el poder aprender a generar una capacidad de mi cerebro, que mi cerebro esté en el momento presente y no se esté yendo a lo que posiblemente me diga mi jefa cuando yo haga lo que tengo que hacer dentro de 2 meses, no tiene sentido. O anticiparme a cosas que me han dado la experiencia en la empresa. Bueno, nunca entregan los productos, nunca... Entonces uno vende y la empresa... Que eran cosas reales que pasaban. O sea, uno vendía Sí, y sí. después había problemas de logística. Era real. Pero, pero que sean reales no quiere decir que vos en todo momento estés pensando que en el futuro eso se va a volver a pasar, y etcétera, etcétera. Se genera capacidad de atención plena, de atención efectiva al momento. No solo te hace más productivo, sino que te da bienestar y hace que tu cerebro no se esté estresando al vicio. Exacto. Perdona que se me ha quedado esto, no subía y ahora he visto un montón de gente que ha ido entrando, Pilar, Oriol, un montón de gente, Oriol, Noelia, Ángeles, Vero, etcétera, Flor, un montón de gente. Iba a decir que me parece súper acertado todo esto que dice, bueno, siempre lo que dices me parece acertado, de los recuperadores, y es cuando yo explico también en el estrés crónico, y no se trata solo de decir es que trabajar más o trabajar menos, y yo no me meto en los debates de, por ejemplo, ahora cuando las horas que dices, como si dices 2 días, es claro, es cómo te enfrentas a esos días y ese estar presente y no estar en ese miedo, voy a decir miedo, en ese adelantarte todo el rato porque crees que hay algo que está mal en ti. Entonces, tengo que estar diciéndole a mi jefe, estar preparado para pum, 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 disparar, en vez de escuchar atentamente, ver qué me quiere decir, y entonces vamos a ver con una perspectiva más global, ¿no? Eh, no es estar presente. Y yo también me pasó cuando yo estuve así esa época, necesitaba mucho, empecé a ir por las mañanas, me levantaba, yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana. Depende, había temporadas que estaba en otros sitios porque iba por oficinas, pues llegaba a levantarme a las 5 de la mañana. Yo iba como el club de las 5 de la mañana, porque necesitaba media hora de andar. Y esta mañana, por ejemplo, también lo he hecho, he ido por la playa, por San Juan. Entonces, ese levantarte, ¿no? Meditar un poco, aunque sean 10 minutos, ¿no? Y poder Exacto. empezar el día así, haciendo como una especie de recálculo, pero no saliendo corriendo, te ayuda a estar más presente, ¿no? O planificar el día. Pero no tiene por qué, es que eso es importante. Quería decir también lo de, no tiene por qué decir, yo me voy a recuperar cuando tengo más tiempo. No, porque si yo trabajo de otra manera, por ejemplo, incluso cuando estamos emprendiendo, seguro que muchos de aquí lo sabéis y Agustín también, podemos trabajar todos los días, un poco, acordarte, o alguien me puede llamar y a mí no, yo no me estresa que alguien me llame. A lo mejor le digo que mañana lo veo, pero no me estresa esa llamada. No sé si me
estoy entendiendo. El otro día en un curso que di, decían es que a mí me llaman el sábado y vale, esto entre comillas hay que acordarlo, porque si no estoy trabajando, Totalmente. según en qué empresa hay que acordar esas llamadas de fuera de horario. Pero si no estamos tan estresados, estamos en un trabajo que no nos gusta, no nos estresa tanto una llamada fuera de horario. ¿A que no? Totalmente. Y ahí esto, por ahí siempre digo, si hay alguien, algún jefe o algún que escuche esto, no es para que después vaya y diga, no, que escuché a dos que hablando ahí de No, estrés, que dicen que saben, de que se puede laburar todos los días, así que yo te voy a llamar el domingo, ¿no? para nada. Para nada, porque tampoco tiene sentido. El tema es cómo trabajar el domingo, cómo trabajar el sábado. O sea, vivir al palo es imposible. Entonces, podés trabajar todos los días, pero con los recuperadores necesarios. ¿Cómo son los recuperadores? Hay que verlo. Entonces, capaz que elaborar 2 horas por día, no sé. O sea, pero Sí, pero afirmo de eso es vuelta eso. claro, es importante, Agustín, es que hablaremos un poco, pero al final todo esto tiene una responsabilidad compartida. El burnout, además, la OMS dice que es culpa es como del trabajo solo, ¿eh? La responsabilidad, tiene mucha responsabilidad la empresa. Pero claro, tenemos que llegar a acuerdos. Si yo estoy por cuenta ajena, yo no trabajo todos los días. Si yo no trabajo todos los días por contrato, una cosa es que me llamen un día, ¿no? Una cosa, por ejemplo, una oficina en la que estaba yo trabajando, es un poco más y se incendia, pues algo importante, ¿verdad? No me voy a poner ahora a contarlo, pero es un caso. Y tiene el sentido, ¿no? Lo lógico. Pero si yo trabajo por cuenta ajena y trabajo de lunes a viernes, se Es el supone acuerdo. que es el acuerdo. Entonces, lo importante no es exactamente que las cosas se tengan que hacer de una forma rajatabla, es llegar a acuerdos, es cómo me encuentro yo, qué necesitan y llegar a ese match, ¿no? De empresa y persona. Yo, por ejemplo, como soy ahora autónoma, me puedo tomar la libertad de buscar un poquito un equilibrio, el que yo necesito y el que yo voy eligiendo. Pero si yo tengo un contrato por cuenta ajena, no voy a estar disponible 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Ese también es el entender ese sentido común, ¿no? Incluso yo sé de una persona que tenía aquí en el juzgado de Murcia una denuncia importante por no cumplir la desconexión digital, ¿eh? Eso fue, me investigué un poquito y me chocó mucho porque sería tan insistente que esa persona llegó a hacer eso. Ni siquiera no fue ni a un sindicato, no lo sé, ni habló con un superior ni nada. Era ya una denuncia del juzgado y eso existe, ¿no? Entonces, cuidado con cómo hacemos, ¿no? Las cosas así sin pensar. Totalmente, totalmente. Y poder generar entonces la capacidad de meditación y el orden de según lo que yo necesito en la semana. Y de ahí lo que yo siempre digo, los recuperadores por excelencia tienen que ver con las emociones positivas, la gratitud y la capacidad de perdonar. O sea, a ver, que tu jefe tenga mala actitud, que se porte mal, que no sea como vos querés, etcétera, 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 no quiere decir que eso lo tengas que sostener a la idea por siempre, obviamente. No hay que tolerar maltrato, no hay que tolerar falta de respeto, no hay que tolerar un montón de cosas, pero la mayoría de las percepciones de maltrato, de falta de respeto, de no me quiere, me rompe de más mi tranquilidad, son cuestiones de percepción, son cuestiones de lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo percibo. Entonces, a veces el saber perdonar, el saber entender, el saber ponerse del lado del otro, ayuda muchísimo. Y el perdón es una palabra fuertísima para trabajar dentro de las organizaciones, así como la gratitud. Entonces, estas dos emociones que tienen que ver con lo que ha pasado, son dos emociones totalmente recuperadoras. Entonces, yo siempre recomiendo acá en la gratitud el ejercicio de las 3 bendiciones de Seligman, que es todas las noches durante 3 semanas escribir 3 cosas positivas del día y por qué han sido positivas. Y hay días que tendrás un ascenso, hay días que tendrás que serás papá, mamá, hay días que conseguirás un nuevo gran cliente, hay días que habrás sentido que el día ha sido lo mejor que te ha pasado, y hay días que serán días, pero que esos días posiblemente has tenido desayuno, has dormido bajo un techo, tenés familia, tenés salud, tenés un perro que acá me está molestando y que a veces uno se queja, pero es una compañía, una sobrina que te sonríe, amigos, o sea, hay un montón de cosas para agradecer durante el día,
Pero hay veces que a mí me pasa en la organización y yo siempre empiezo con esta pregunta: ¿qué hay para agradecer de la última semana? Y a veces no se te ocurre nada. ¿Pero por qué no se nos ocurre nada? Porque no te hemos entrenado en la gratitud de las cosas que pasan en el día a día. Entonces el ejercicio de escribir 3 cosas positivas todas las noches de lo que ha pasado en el día hace que tu cerebro vea estas cosas y al verlas genera micros inyecciones de emoción positiva durante el día que hace que vos seas más inteligente, mejor socialmente y mejor físicamente. Entonces resistí mucho más el estrés. O sea, hacer que no se vuelva Total. crónico. Además, cuando han hecho todos los estudios estos, sobre todo, bueno, yo he leído de algunos, pero sobre todo también Joe Dispenza, etcétera, los estudios sobre las emociones, cómo cambian las ondas cerebrales y todo esto con con electroencefalogramas. La gratitud es la emoción más elevada y la que más ayuda a generar diferentes tipos de endorfinas, etcétera, etcétera. Y además, claro, con eso también bajamos el cortisol. Esto es como decimos, ¿no? O ¿dónde ponemos el foco? ¿No? ¿En esa oscuridad? ¿O ya le estamos poniendo un poquito de luz? Aunque esto siga aquí porque las circunstancias son las que son, pues nosotros vamos, ¿no?, poniendo esa luz con ese ejercicio que me encanta de las 3 bendiciones positivas. Que no sé si te he oído de Bert Hellinger, de Sí, órdenes, de las órdenes del amor, la sistémica, etcétera, ¿no? constelaciones. Me encanta lo que es la sistémica, sobre todo aplicada a la empresa y cómo cambia. Yo cuando hago alguna sesión individual, cómo cambia eso también que has dicho de esas perspectivas, ¿no? Cuando Totalmente. mi jefe me está diciendo, etcétera, etcétera, cuántas veces, además yo estos 2 días lo he visto porque he hecho muchos roleplays, cómo, voy a decir exactamente cómo nos montamos una película. Es para darnos Oscar. ¿Cuántas veces hay otras posibilidades para esa película que hemos montado y ya nos ha estresado, ¿no? Que no sé si conocéis alguno, no sé si tú has visto, Agustín, el vídeo que de hace un montón de años, de los años 70, a mí me encanta, lo pongo muchas veces, del estrés en un Walt Disney. Luego No, lo paso, o lo pongo ahí en la story cuando... Pues este chico explica muy bien todo lo del el cerebro triuno, lo de estamos asustándonos y generando el estrés con el botoncito. Pues una de ellos porque pasa el jefe y no lo saluda. Y entonces él empieza a ah, decir, pues, habré hecho algo mal y me va a despedir y, y se tira así un montón de días y de repente pasa y lo saluda y ve otra vez que no lo va a saludar y hace el jefe así, ay, perdona, que estoy despistado tal, y ya se le baja todo, ¿no? es Y es por todo eso que nos hemos ido imaginando. totalmente. Y ponele que hoy entró tu jefe, no te saludó, o hizo algo que no te gusta, o incluso te gritó, incluso te trató mal, pero no sabemos de dónde viene eso. Entonces, pero ahora ¿qué va a hacer mi cerebro? Que cada trato de esa persona yo lo vea como malo. No estoy justificando ningún maltrato ni nada, pero hay que ver qué hay atrás de, como dice Rafael Echeverría, del coaching ontológico, qué hay detrás del insulto de una persona, Mm. qué hay detrás de el enojo de una persona, qué hay detrás de la forma de comportarse de una persona. ¿Para qué? Para no andar suponiendo después por cada trato de esa persona. Entonces, yo digo que sí, hay que cortar algunas cosas, algunas relaciones, todo, pero antes es a la primera indagar para poder entender de dónde viene lo del otro y ahí lograr esa emoción positiva del perdón, que sumado a la gratitud van a ser 2 emociones positivas que nos van a dar capacidad para tener esos recuperadores que nos permitan no caer en el estrés. Entonces, así como Claro. tenemos emociones, y ahí entró el gran Sergio, Sí, aquí Mariano tenemos Agustín, que a es un placer, lo Sergio, saludo a sí. él. Vale, Oh, saludo a Mariano le- Lescano, gran formador ya le mío. contaré bueno, yo he ido por Alicante con el QR de la encuesta mundial de felicidad, que os lo digo otra vez, en casi todas las stories la estoy poniendo. He ido con el QR y me he encontrado conversaciones súper chulas de todo lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando venía, he echado gasolina en lo que me ha contado el chico de la gasolinera. Entonces, eso es un poco, si te das cuenta, un poco también siempre, bueno, que tú ya lo sabes, como un loop, no como dicen, un bucle, porque claro, me estoy acordando del Agustín que llegaba a casa, estaba enfadado, se enfadaba con su madre, con su novia, estaba cansado el viernes, y entonces, claro, ese Agustín, o yo, esa Lidia que está ahí, que estamos, no hemos meditado por la mañana, no sentimos esa gratitud, no hacemos esos ejercicios, etcétera. Claro, cuando llega ese jefe y te dicen esa frase, no llegamos
a tener las mismas perspectivas, porque claro, como estamos cansados, estamos irritados, pues lo vemos de otra manera, ¿no? Entonces es como el huevo y las gallinas. Y así se va intensificando eso y te pones de mal en peor, o sea, y no tiene sentido. Entonces, la gratitud es algo fundamental y yo siempre pongo este ejemplo y no lo cuento tampoco en todos lados, pero entró Sergio y Sergio me hace acordar algo. Cuando yo los Venga, conocí a cuenta. Sergio y a todos ellos, veíamos lo de mi charla TED. Mi charla TED fue cumplir un sueño, o sea, realmente cumplí un sueño. Ahora, que haya cumplido un sueño no quiere decir que la charla TED haya cumplido mis expectativas. O sea, el evento Sí, le faltó un montón, el video quedó mal grabado, con mal sonido, todo. Y cuando lo estamos viendo a la charla con ellos, veo algo que no había visto nunca. Es que, ahí está, lo vas a contar, me pasan por atrás con unos sí, globos. Entonces yo digo, el sueño de mi vida, y ahí está, y no parece algo serio. Este, y a qué me lleva eso a veces a no ser agradecido de haber podido cumplir un sueño, ¿se entiende? Entonces, sí. el reírse a veces, la solución a veces a las situaciones para poder valorar lo que hacemos. O sea, más allá de que lo que hayas logrado no sea la expectativa, o sea, que a veces yo quería tener una charla TED como Ken Robinson, como Robert Waldinger, como cualquiera de estos increíbles. Y claro, como no, la expectativa, la realidad no es siempre lo que uno quiere, no valorar lo que es. Entonces a veces no valorar el trabajo porque estás en expectativas fuera de lo que estás viviendo. Entonces la gratitud hace que las expectativas se pongan al nivel de tus logros, no para ser mediocre, sino para tener esa emoción positiva que incluso te lleva al éxito de lograr más cosas. Mira, hay una frase que yo lo uso mucho para el trabajo en equipo de Goethe. Goethe en el siglo XIX, XVII decía, trata a las personas como si fueran lo que deberían ser y le ayudará a convertirse en lo que son capaces de ser. Esto es fundamental para tratar a las personas, porque generalmente te voy a tratar a vos, si yo tengo expectativas que vos hagas tal cosa y no lo haces, te voy a tratar de esa falta, de esa escasez. Ahora, si yo te trato a vos como si fueses que vos estás haciendo lo que yo quisieras, obviamente mi trato va a ser positivo hacia vos y ese trato positivo hacia vos va a generar el efecto Pigmalión para que vos podás tener confianza en vos mismo. Pero esta frase puesta en uno mismo es esto, es alinear a partir de la gratitud tus logros con tus expectativas. Entonces, si yo me viera a mí como la persona que ha logrado lo que quería lograr, que era una grandísima charla TED, yo voy a tener un conformismo positivo, un orgullo positivo, que el orgullo también es una emoción positiva recuperadora, que va a hacer que yo siga creciendo y estando bien, en vez de estar insatisfecho porque las cosas no fueran como yo quería. Me Entonces, encanta, me entró encanta, me Sergio, encanta. pero me hace acordar Sí. porque A mí que nos también me lo riamos. dijiste, a mí lo primero me lo dijiste. Cuando fui a ver las charlatán me dijiste, bueno, pero pasan por detrás una mujer, y ya lo vi, pero me hace mucha gracia que lo... Exacto, entonces, a partir de que con ellos nos empezamos a reír de esto, Sí. y que por ahí me comentan los globitos, ahí no sé si lo va a poner Sergio los globitos, yo me doy cuenta de que es algo que tengo que trabajar y valorar. Di una charla TED, no será la que quería, pero lo di, y si lo valoro, me potencio a mí mismo. Total. Entonces, Y y eso viene, sí. ahí está, perdón, una de las cosas que también necesitamos, y ahí es donde entran las organizaciones, no nos reímos de ti, sino contigo, totalmente, y a eso me refiero, y ahí es donde entran las organizaciones, los equipos de trabajos para Mm, sostener a las personas ante el estrés. Y que con ellos nos hayamos reído y que ellos se hayan reído conmigo de eso, hace que yo empiece a yo sentirme mejor. Entonces, el apoyo de, en este caso, Sergio, Isra, Carlos y Alex, de ese día que nos reíamos de esto, hizo que yo me sienta bien. Entonces, los equipos de trabajo son fundamentales para sostener como recuperador en el trabajo. Entonces, las relaciones positivas son recuperadores fundamentales. Y eso es responsabilidad de todos.
Pero si yo tengo autoridad en la organización formal o informal, tengo que hacer que todas las personas tengan relaciones positivas en el trabajo para resistir este estrés crónico. Total, para que cuando... Hola Roberto también, Iván, por Aunque me ahí. quitasen hasta el Robert, micro, porque de en ¿yo? medio me cambian el Ah, micrófono, sí. ¿no? Sergio dice, bueno, esas cosas Ah, hacen sí, que que uno... aunque me quitasen hasta el micro. Oye, siempre hay que hacer, si uno no está en estrés, siempre tiene una estrategia para seguir, ¿no? Con las charlas o lo que haga falta. Me vienen como varias cosas, Agustín, que quiero que no se me vayan, que dicen muchas cosas muy interesantes, ¿no? Primero, por ejemplo, lo del logro, expectativas. Una de las definiciones de estrés son clarísimas con la diferencia entre las expectativas de las que tenemos, ¿no? En el trabajo, etcétera, que yo creo que pasa mucho ahora con la gente joven, y las verdaderas demandas del trabajo, esa realidad, que hay tareas de todo, etcétera, ¿no? Ese gap, y bajar esas expectativas cuando llegamos a logros, ¿no? También nos hace meter la segunda cosa que quiero meter yo aquí en las organizaciones, y es la humanidad. No creo yo que cualquier persona que super admiremos le habrán pasado esas cosas, habrá llegado, y nada no es perfecto, hay que meter esa parte de humanidad y esa parte de, como dicen, ceder, pero a mí también me gusta como rendirnos a las circunstancias, ¿no? Y dar lo mejor de nosotros en cada circunstancia. Que eso no quiere decir que es el 300%, es lo mejor de mí en cada momento que tengo yo con los recursos que tengo en ese momento, ¿no? Totalmente. Totalmente, y eso, y por eso a veces y lo has traído vos, la emoción de la gratitud es la más fuerte, porque la felicidad, ¿cuál es el gran dilema de la felicidad? Es que las cosas externas incluso los logros no nos hacen feliz porque nos acostumbramos y porque dejamos de valorarlo. Pero si yo puedo ejercitar la gratitud y ser cada día más agradecido, voy a tener todos los días una novedad. Todos los días la mirada de mi esposa va a ser una novedad y me va a alegrar como el primer día. Y qué es lo que pasa con todas las cosas, es como que dejan de ser una novedad y dejan de alegrarnos, pero la gratitud hace que las cosas salgan como salgan, nos alegran igual. Y si te alegran igual, no pasas a ser mediocre, sino pasas a tener más recursos para lograr incluso esas cosas que todavía no estás pudiendo lograr. Mm. Entonces, o sea, ahora me doy cuenta de que la gratitud es la clave como recuperador, más allá del resto de las emociones positivas. Y ahora, ya que hemos hablado de estrés, hemos hablado de cómo pasaste de ser ingeniero agrónomo a dar unas charlas TED y a la felicidad organizacional, me gustaría de alguna manera ver cómo podemos meter eso en la empresa y también qué papel juega el liderazgo en todo esto que estamos hablando. Y si quieres decir algo de algún liderazgo o algunas habilidades que tenga que tener un líder para ti, como tú quieras decirlo, para todo esto que hemos hablado, ¿no? De sentirnos mejor en el trabajo, con más gratitud, con menos estrés, etcétera. Buenísimo. A ver, no lo digo yo solamente, sino el liderazgo es la clave de los resultados y de la felicidad organizacional. O sea, las organizaciones son como son sus líderes. Y líderes que no sean humanos, de que no tengan habilidades o recursos para contribuir a la felicidad, va a ser difícil. Yo puedo individualmente contagiar a otros, pero como equipo directivo podemos generar muchas más cosas. Entonces el liderazgo pasa a ser clave y yo ahí siempre hablo del modelo Sharp del líder, que son enfoques basados en fortalezas, o sea, el líder enfocándose en su fortaleza y enfocándose en la fortaleza de la gente, en lo que sí se le da bien y no en lo que le falta. Tratar a las personas como si fueran lo que deberían ser y le ayudar a ser capaces de convertirse en lo que son capaces de ser. Entonces, liderazgo en base a fortalezas, liderazgo en base a los recuperadores, o sea, tener hábitos positivos de descanso, actividad física, meditación, alimentación positiva y generar emociones positivas. O sea, el líder no se tiene que cansar de agradecer y reconocer a sus equipos y de contagiar optimismo. Y el optimismo no es un optimismo idiota de todo va a estar bien, tranquilo, relajado, si hoy nos estamos fundiendo, mañana le vamos a encontrar vuelta. No, es a la realidad lo que es, pero veamos qué podemos hacer ante la situación. Eso es el optimista. El optimista cree que puede hacer algo. Eso es lo que lo diferencia del pesimista. Entonces, contagiar optimismo,
contagiar esperanza, contagiar buen humor. Y ahí, qué mejor, y aprovechamos que está acá, qué mejor tener un líder como Sergio y como Como se... Alex, que dentro de la organización todo el día humor, serio, porque se trabaja y porque se logran resultados, pero mucho humor es fundamental. El tema es que tenemos que dejar de creer que las empresas tienen que ser serias y aburridas, tienen que ser serias y divertidas. O sea, Ahí es lo que me gusta, que todo lo que estás diciendo al final tiene que ver como, yo siempre, no sé por qué lo conecto con el principio, con qué es el estrés para ti, ¿no? Que has dicho, más bien de esa oscuridad no existe porque si damos luz, ¿no? Y me gusta porque creo que un líder que focaliza igual en la luz, ¿no? En lo positivo, y no lo positivo como irreal, es que vamos, eso, el positivo y el optimismo no quiere decir que no veamos la realidad. Pero si yo me fijo y pongo el foco en las fortalezas de mi equipo y yo me fijo en todo lo que pueden ellos desarrollarse, que yo creo que un líder lo que tiene que hacer es desarrollar a todo el equipo, pues voy ¿no? a apaciguar mucho todo lo que podría ser negativo. Es que no tengo que estar enfocándome en lo negativo, ¿no? Tengo que focalizar en eso. Me gusta muchísimo el enfoque de las fortalezas y lo del humor. entonces, y de ahí se empieza, y después le voy sumando cosas más técnicas, como que la Ya. gente sepa lo que tiene que hacer, tenga directrices claras, que tenga los recursos necesarios, que el líder sea un canal de servicio para que las personas puedan lograr los resultados técnicos que tienen que lograr. Medir para saber qué es lo que estás pasando, qué es lo que estás sintiendo. Y dependiendo de la organización, yo estoy en una organización como yo, de 30 personas, y yo tengo la posibilidad de ahí de sentarme cada tanto con cada uno y hacer un seguimiento. Ahora, si son 100 necesito empezar a meter tecnología para saber, no una vez al año, cómo está la gente, sino todos los días. Entonces, empiezo a medir para saber que si la gente está bien o no está bien, si está orientada o no está orientada, si sabe lo que tiene que hacer, si tiene los recursos. Y ahí empiezo a contribuir en las relaciones positivas, comunicación efectiva, relaciones de equipo de trabajo. Y por último, y donde todo se engloba, es para qué estamos acá. Y si hay un claro para qué y hay un propósito trascendente, importante, que haga que la gente disfrute incluso las cosas negativas, porque si yo recién almorcé con un amigo que subió a la Concagua, la montaña más alta de América, y me dice, vos no disfrutás en el camino, o sea, no es que vas saltando, oh, qué lindo, estoy muriéndome de frío, no me responden las piernas, me están quemando los brazos, no lo disfrutás, pero lo bancás y lo sostenés porque el propósito es muy grande, que es llegar a la cima. Entonces, cuando un propósito es noble y un propósito es trascendente y un propósito es fuerte y compartido, también es un recuperador importante para el estrés. A mí me gusta, mira, justo decía también esta mañana en el curso una frase, lo de mirada larga, ¿no? Paso corto. Es decir, si siempre tenemos un objetivo de alguna manera, algo que nos agarre a la vida, a lo que estamos haciendo, al trabajo, ¿no? Podemos tener, ¿no? Como sostener todas esas cosas que vienen en el día a día, pero que no se nos olvide el objetivo. No se trata de siempre estar alerta con ese objetivo, ¿no? Pero es que si no lo tenemos es cuando es mucho más difícil, por ejemplo, que yo tenga que contestar una montaña de papeles burocráticos. Pues a lo mejor me toca esta tarea, pero ¿para qué lo estoy haciendo? Eso. Pues para que personas, no sé, lo que tu empresa tenga como propósito, pues para que al final las personas tengan tal, porque esto que yo esté haciendo, aunque parezca un aburrimiento, tiene un para qué, etcétera, etcétera. Yo me siento útil haciéndolo, ¿no? Tengo un amigo que trabaja en un banco y una vez le preguntaba cómo era el proceso para intentado alguna vez pedir un crédito y es una cosa increíble, Sí. bueno, vos sabés del banco, Wow. burocracia total y más acá en Argentina con la desconfianza que hay a las personas, claro, entonces hay que pedir 10.000 millones de papeles claro, el que trabaja en el banco tiene que firmar, bancar, controlar todos esos papeles y yo digo, qué aburrido tu trabajo y me dice, no amigo, yo estoy cumpliendo el sueño de las personas, entonces, claro, cuando lo ve desde ahí es totalmente Total. distinto.
Y ahí, Total, a mí me encantaba hacer hipotecas porque yo pensaba y veía, porque yo estaba en una central y yo hice una vez una hipoteca en menos de un día, en menos de 24 horas. Yo cogí una hipoteca de otra entidad, por la tarde me llamó mi jefe y digo, se la quito. Miro el cliente, yo ya tenía la tasación, subí arriba, yo conocía gente por la mañana, lo firmamos en menos de 24 horas. Y luego ahora, por ley, burocracia, etcétera, sin enrollarme en esto, necesitas tantas cosas que necesitas recordar que le estás generando, estás ayudando a una persona o a un matrimonio, etcétera, a tener la casa de sus sueños, que no se podría comprar si no tuviera un crédito. Entonces eso es súper importante, ese para qué. y eso, y ahí tiene que estar el líder para recordar y para contagiar ese propósito. Claro, y para que tenga sentido, ¿no? Que hablamos también, yo que me encantan los valores, para que tenga sentido de alguna manera y una forma de conectar es bajando esos valores que muchas veces son valores enunciados en las páginas web y luego en nosotros nos crea una incoherencia. Porque si la entidad dice que lo primero son las personas y luego vemos que no lo es, que es el cortoplacismo o es determinadas cosas, ya estamos viendo esa incoherencia, ¿no? Entonces bajar a acciones concretas todos esos valores también es importante para sentirnos bien. Totalmente. Sabes que son Totalmente. menos 5 ya, Agustín. Hemos dicho, No, estamos ahí no sé en qué momento pasó el Yo tiempo. No sé en qué momento pasó el tampoco, tiempo. yo tampoco. Pero, No sé si se me pero bueno, olvida algo, se nos olvida algo, pero ha sacado un montón de cosas. Es decir, encontrar esos recuperadores para no focalizarnos en el estrés, sino en la felicidad en el trabajo, en emociones positivas como la gratitud, el perdón. Luego ver al otro con esa, ¿no? Con esa comunicación efectiva, ver al otro en su globalidad, ¿no? Que lo que dice puede ser por otras cosas que no es por mí. Luego ese liderazgo centrado en fortaleza, en desarrollar al equipo, en desarrollar a otro, en tener todo el rato, ¿no? Esa gratitud, ese reconocimiento también por el trabajo bien hecho y ese optimismo que no viene nada de aquí que está Sergio de Happy Flower o de eso que nos han vendido, que esa seriedad, como además el trabajo, en realidad en español la palabra trabajo viene de una herramienta de tortura, esa que te ponían así, viene de ahí. vale, Sí, totalmente. Claro, y total. es como que el optimismo ese estúpido, idiota, el que decimos irrealista, Se ande- es como cuando yo me esté muriendo por un paro cardíaco de estrés y alguien me diga, míralo como algo bueno, como un mensaje, ¿no? No tiene No sentido. tiene sentido. Pero el optimismo se puede cultivar y trabajar de una forma inteligente. Tiene sentido de verlo como algo de lo que aprender, ¿no? Es como, no es que sea bueno y no pasa nada, porque, pero sí como hemos dicho también, de aprender Totalmente, y de conectar esos puntos y ver que al final todo lo que nos pasa luego le podemos dar un sentido y nos puede servir para muchas cosas. totalmente. Ay, Agustín, me encanta, se nos ha pasado volado. Antes de terminar, primero me gustaría que nos dieras algún libro, algún vídeo, algo que te encantara y que te ayudara en ese momento de cambio tan brutal de vida, ¿no? Porque al final eso es un proceso, no es así. Algo que te gustara, ¿no? Algo A ver, libro o vídeo. un libro que me sirvió muchísimo es Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que yo ya lo había leído, pero lo leí en ese momento y sobre todo el mensaje fue hacerte cargo de lo que te está pasando, La no es tu sierra. jefa, no es la empresa, no es el mercado, es vos que puedes hacer con tu proactividad y sentirte protagonista. Y por otro lado, para trabajar todo esto que hablamos, el libro que recomiendo, porque es un compendio que resume un montón de cosas y no es un libro difícil ni largo, es Ser feliz es decisión tuya, de Tal Ben Shahar y Angus Ridgway. Ser feliz es decisión tuya. Muchas gracias, Mira, Sergio. lo pongo ahí. Y también lo último, si tuvieras que decir tres valores importantes para ti, no sé si lo has pensado, tres valores que son importantes para ti en tu vida y tu trabajo, en tu profesionalidad también. A ver, son esas preguntas dificilísimas de contestar a esto, porque aparte un montón de veces la intenté contestar, pero hoy te diría la felicidad, pero porque siempre ha estado de alguna manera todo lo que yo hice, lo hacía porque entendía que me iba a hacer feliz a mí y que le iba a hacer feliz a otros, directa o indirectamente. Que está relacionado a eso son las relaciones positivas, o sea,
si bien no soy ni el mejor amigo, ni el mejor esposo, ni el mejor hijo, ni el mejor hermano, de alguna manera trato de hacerlo mejor, y creo que es importante y no dejaría de hacerlo, por eso no, es un valor, porque no lo negociaría. Y el tercero, así tampoco yo sea el más divertido, es el humor. Creo que sin humor nada tiene sentido. Entonces creo que es con humor donde las cosas crecen. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Agustín, por este ratito tan interesante. Por aquí nos dicen también que ha sido súper interesante. Me encanta siempre hablar contigo. Y aprovecho para decir que, por favor, que podáis contestar la encuesta, la segunda encuesta mundial de felicidad laboral, porque ahí cogemos información para que se puedan hacer muchas más cosas en las empresas, ¿no? Y se puedan meter más planes de bienestar. Nada más que por el hecho de contestarla, ya nos está dando una conciencia, ¿no? Ya nos está Total- diciendo, porque es que llevo unos días en Starbucks, que ya la gente dice, ah, pues mira, y esto tal, ah, pues no lo había pensado. Y luego que sirve esos informes, esos reportes para tener datos más objetivos de Tal por cual. generación, etcétera, etcétera. Entonces, contestar la encuesta por fin. Y no sé si quieres ya despedirte, Agustín, ha sido un placer. Un millón de gracias por generar este espacio, gracias por hacer este mundo un mundo mejor y gracias a todos los que se han sumado, no solo para escucharnos, sino que si quieren escuchar no es por nosotros, sino es porque quieren hacer de este mundo un mundo mejor. Así que muchísimas gracias y felicidades a cada uno de ustedes que hacen de este mundo un mundo mejor. Pues sí. No digo nada más, sin comentarios, me quedo con eso que ha dicho Bueno, Agustín. Muchas gracias a todos y seguimos aportando lo que podemos. muchísimas gracias, amiga. Un abrazo Un grande. abrazo. Chao. Chao, chao.